estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Hola, hola, qué notarlos todos por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información súper importante y relevante para nuestras labores diarias. Bueno, para que calentemos motores, respóndanme sí o no a esta pregunta, los voy a estar leyendo en el chat. Recuerden estar muy participativos para que se lleven todo ese conocimiento, para que resuelvan todas sus dudas. Recuerden que la duda suya puede ser también la duda de otro. Bueno, la pregunta es, ¿sus horarios de comida cambian con frecuencia por el trabajo? Voy a estar leyendo sus respuestas, recuerden, sean honestos, no los vamos a evaluar. Pero bueno, yo les quiero contar mi caso. Por mi parte, a veces se me pasa a comer, se me olvida comer cuando estoy trabajando mucho, entonces eso como que pasa a veces a un segundo plano. Les quiero decir que esto es súper común entre turnos, reuniones, traslados o jornadas largas, pues es algo que puede suceder. Pero el sistema digestivo se desordena y esto se puede traducir en varias complicaciones de salud. Veamos por el chat qué nos han dicho. Nos dice Jorge Luis Quintero, sí, Lady Diana Hurtado que también, a Sebastián Barranco le pasa lo mismo, Ingrid Joana dice que no, súper bien, eso está súper bien, siempre atenta a comer algo. Alejandra Margarita dice, sí, el tema de las reuniones y otras cosas, no como ahora. Bueno, muchas gracias por sus respuestas y para hablar de este tema estamos hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo con la sesión Digestión en Jaque, trastornos gastrointestinales por horarios irregulares. Para hablar de este tema le damos la bienvenida al doctor Cristian Alonso Ramírez, médico cirujano, magíster en Educación e Investigación Cualitativa, especialista en Administración de Salud Ocupacional, tecnólogo de Higiene y Seguridad Industrial. Es asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, gracias por estar aquí. De verdad es un gustazo tenerte con nosotros. Muchas gracias, Diana. Para mí también en esta mañana que ha estado soleada los últimos días, que bueno, ya nos ha dejado de llover un poco. Pero sí, efectivamente, Diana, como tú nos dices, hoy vamos a estar en nuestra segunda sesión de la Comunidad de Medicina Preventiva del Trabajo. Vamos a hablar de la digestión y cómo esta se pone como la figura de ajedrez en jaque. Y recuerden que hacer el jaque significa que atacamos la reina. Y la reina son de las dos figuras importantes del tablero de ajedrez. Cuando uno pone en jaque al rey, obviamente está perdiendo y pierde. Ahora, ¿qué perdemos en digestión? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los invito para nuestra siguiente sesión, que será sobre los teleoperadores y cómo la voz, que es una herramienta allí, se puede ver afectada. Esta es una de nuestras 10 charlas que tendremos en adelante. Pero si quieres inicialmente, Diana, evaluémonos en esta primera parte. Sí, doctor, claro que sí. Calentamos ya motores con la primera pregunta, entonces entremos en materia. Pregunta número 1. ¿Qué es la digestión? Recuerden que ustedes pueden votar ahí en sus pantallas. Opción A,
comer y sacar nutrientes. Opción B, proceso coordinado mecánico, químico y neuroendocrino. C, filtrar la sangre, o D, ninguna de las anteriores. Pueden votar ya en sus pantallas. Esperaremos unos segundos a que ingresen sus respuestas. Perdón. Bueno, tenemos unas respuestas de esta manera. La A, comer y sacar nutrientes, 21%. B, proceso coordinado mecánico, químico y neuroendocrino, 56%. C, filtrar la sangre, 1%. D, ninguna de las anteriores, 8%. O E, todas las anteriores, 14%. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Las consecuencias de comer en horarios irregulares son alteraciones en A, alteración osteomuscular, B, alteraciones del timo, C, metabolismo, microbiota intestinal, reflujo gastrointestinal, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes dejen sus respuestas en pantalla para los resultados. Listo, estas son sus respuestas. Opción A, alteraciones osteomuscular, 0%. B, alteraciones del timo, 1%. C, metabolismo, microbiota intestinal o reflujo gastrointestinal, 83%. D, ninguna de las anteriores, 1%. E, todas las anteriores, 14%. Vamos entonces con la última pregunta de este sondeo que dice: las intervenciones en las empresas para mejorar los trastornos intestinales son A, higiene circadiana del sueño, B, diseño saludable de turnos, C, crononutrición, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos de nuevo para que ustedes voten. La respuesta la haremos de la siguiente manera. A, higiene circadiana del sueño, 1%. B, diseño saludable de turnos, 35%. C, crononutrición, 19%. D, ninguna de las anteriores, 14%. Y E, todas las anteriores, 30%. Ahora sí vamos entonces con el inicio de esta sesión. Doctor Cristian, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana, y a todos ustedes. Vamos a comenzar con este tema bien interesante. Cuando planeaba, digamos que al inicio del año siempre estamos, o al finalizar el año siempre estamos mirando qué vamos a hacer con los temas nuevos. Estamos haciendo temas disruptivos, y en tema de medicina preventiva sí hablamos a veces del cómo comemos, pero no del cuándo ni cómo lo estamos haciendo. Entonces vamos a mirar este tema de la digestión, y la digestión es solamente una parte de lo que hacemos para alimentarnos. Y hay un tema bien interesante, y es que esta fundación de hipercolesterolemia familiar se dedica a estos temas de alimentación, y tiene una frase bien interesante que cuando estuve explorando su sitio web me llamó la atención. Dice: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. El punto es que es buena y que es mala. Aquí vamos a analizar solamente una respuesta acerca de qué es la alimentación en términos no tan macartistas de esto de que si es bueno o malo, sino cómo es una alimentación adecuada. Yo pensaría que es la mejor forma de denominarlo, porque finalmente nos alimentamos de muchas maneras. Vamos a trabajar muchos conceptos acá, y quiero que nos pongamos de acuerdo. Cuando explora uno lo que es el intestino, que es donde se da muchos de estos procesos, la verdad es que hay demasiados conceptos nuevos. Cuando yo salí de medicina, había mucho tema nuevo en términos de digestión, pero lo que hoy en día hablamos de digestión es otra cosa totalmente distinta, y la idea es comenzar a cambiar nuestros conceptos acerca de qué hace nuestro intestino. Vamos a hablar de qué es nutrición y qué es digestión. Son
términos que uno podría confundir en algún momento o pensar que son sinónimos, pero no lo son. Vamos a mirar cómo se complementan. ¿Qué pasa con nuestro intestino? Vamos a repasarlo rápidamente. Yo sé que en biología, en primaria y en secundaria nos hicieron unos elementos de esta morfología, pero vamos a ver de qué se compone. Luego viene y vamos a hablar de algo que está muy de moda también, y es la microbiota intestinal. ¿Qué es eso? Porque algo que le tememos con mucha frecuencia, que son las bacterias, aquí parecen ser buenos. ¿Y qué es esto de la microbiota y qué es los prebióticos y los probióticos? Vienen el tema de los ritmos circadianos que tienen que ver con nuestro intestino y vamos a ver qué es un horario irregular para comer. También vamos a hablar del riesgo asociado o cuáles son esos sectores donde más se pueden dar alteraciones a nivel de la digestión en las empresas, cuál es el impacto en la salud y a nivel ocupacional, y finalmente vamos a mirar cuáles son esas recomendaciones que podemos hacer de manera rápida y práctica para los trabajadores y para las empresas. Vamos a entender la importancia de la digestión, cuáles son las consecuencias que se pueden dar en nuestra empresa o a nivel de los trabajadores, y también cuáles son las posibles soluciones a implementar en las empresas. Pero primero miremos qué es el concepto de nutrición, que es el punto clave del general, del macro. Entonces, ¿cómo nos nutrimos y por qué nos nutrimos? Fíjense, aquí tenemos un grupo de alimentos y además de eso está muy sugestivamente diseñado en un corazón estos elementos. Pero también además de eso tiene como un fonendoscopio allí, mirando ese corazón, observando y oyéndolo para poder evaluar cómo está. Pero parece que la nutrición tiene que ver mucho con esto. Miremos el tema de la nutrición. El primer paso es obviamente comer, que la ingestión es simplemente el acto de introducir comida en la boca. La absorción es el paso de los nutrientes ya digeridos a través de la pared intestinal y cómo llegan a la sangre y a la linfa. En el intestino se hace todo un proceso y ese proceso nos va a permitir seleccionar lo que es bueno para nosotros, que son los nutrientes, para que los vamos a absorber. Al absorberlos, ellos van a pasar a la sangre y de allí, obviamente, a todos los tejidos a través de la misma, porque van a llegar a hacer la nutrición y nuestros tejidos necesitan nutrirse. De hecho, podemos vivir un tiempo sin agua y también podemos vivir un tiempo sin nutrientes, pero luego de ello vamos a entrar en un proceso de muerte porque no tenemos la energía para poder hacer las cosas. Al final, cuando hemos seleccionado lo que nos sirve, lo expulsamos de nuestro cuerpo en forma de desechos no digeridos. Eso es nuestra materia fecal. Y obviamente, recuerden que tanto la circulación que distribuye junto con el oxígeno, que lo hace la inspiración y la expiración, la respiración en general, van a introducir oxígeno a la sangre y van a retirar el dióxido de carbono. Cuando esta circulación y la respiración funcionan de manera adecuada junto con la nutrición, van a llevar a las células lo que ellas necesitan para poder vivir, que no solamente es el oxígeno, sino que también son los nutrientes. Y hoy nos vamos a referir específicamente dentro de este proceso a la digestión. Entonces, este es un proceso coordinado entre ¿qué? Entre lo mecánico que hace el intestino. El intestino yo creo que ustedes lo han sentido, sobre todo cuando les duele o cuando está sonando, ¿no es cierto? Que a veces uno dice, uy, me está sonando, tengo como hambrecita que el estómago me está sonando. Pues claro, no solamente es el estómago, es el intestino y son esos movimientos que llamamos nosotros peristálticos, que básicamente es que se oprime en un lado, se abre en otro, se vuelve a oprimir, se vuelve a comprimir para permitir que el bolo alimenticio vaya pasando a través de las diferentes partes del intestino, que cada uno tiene procesos distintos, pero básicamente lo que va a pasar es que este es un proceso mecánico para que avance, pero además de eso está comprimiendo y haciendo que circule este bolo alimenticio que tiene esa parte mecánica que nos ayuda a espichar de alguna manera, como a amasar la comida. Luego viene un proceso químico que tiene que ver con las enzimas y tiene que ver con las bacterias que tenemos dentro de nuestro intestino, que allí son excelentes. Fuera del sitio del intestino pueden ser peligrosas. Por ejemplo, cuando esta se sale, por ejemplo, por una herida, nos penetra en el intestino y salen esas bacterias del intestino al peritoneo, o sea, a la cavidad abdominal. Ahí se puede formar una peritonitis. Eso no es bueno.
eso es absolutamente peligroso, pero esto significa que nuestras bacterias tienen dentro del intestino un proceso que es adecuado. Es ese proceso químico que vamos a mirarlo. Y finalmente tenemos el neuroendocrino. Antes pensábamos que el intestino estaba solamente allí. Hoy en día entendemos que allá hay un cerebro. Un cerebro, imagínense, estamos frente a un nuevo concepto y son los ejes. Ya no pensamos en nuestros órganos de manera individual, sino en los diferentes ejes. Y en este caso hay un eje neuroendocrino para la digestión. Entonces vamos a transformar los nutrientes en moléculas que se pueden absorber para nutrir nuestros órganos vitales, para nuestra actividad física. Eso hace nuestra digestión y eso mantiene el equilibrio energético y metabólico. Energético, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos energía, necesitamos fuerza para poder hacer nuestras actividades. Y es lo que viene dentro de esa energía en los alimentos lo que nos permite mantener el equilibrio en nuestras células. Y obviamente viene la parte metabólica. Recuerden que lo metabólico, lo habíamos hablado en alguna ocasión, pero se lo recuerdo ahora, es poder transformar una serie de elementos en partes del proceso de funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos el metabolismo catabólico y anabólico, el de construcción y el de destrucción de algunas partes de nuestro cuerpo para poderlas convertir en otros nutrientes. Entonces, recuerden que nosotros tenemos la glucosa en la sangre, que es el azúcar, y ese azúcar es la energía de nuestras células, pero también debemos tener proteínas, también debemos tener oligoelementos, tenemos que tener una serie de elementos bien importantes para poder nutrir todo nuestro cuerpo, los minerales, en fin, son muchas los elementos que necesitamos para construir esos ladrillos que son nuestras células que dan conformación a nuestro cuerpo y que permiten a través del metabolismo nutrir de energía a nuestro cuerpo. Pero muy bien, allí hay una serie de procesos. ¿No? Recuerden, mecánico, químico y neuroendocrino. Eso es la digestión. Por otro lado, recuerden que anatómicamente tenemos un tubo digestivo que comienza en la boca y termina en el ano, pero que tiene un esófago, un estómago, un intestino delgado, un intestino grueso y el intestino grueso en su parte final tiene un sigmoide y termina en el recto y el ano. Eso es un tubo, un continuo. De hecho, cuando estamos en el proceso de embriogénesis, es decir, cuando el embrión se está formando, que comienza a doblarse sobre sí mismo y a hacer la especialización de todas las células, él va cogiendo este intestino y él va rotando. Entonces va quedando central el esófago, luego dilata y hace el estómago y luego comienza a hacer ese intestino delgado que mide bastante en términos de más o menos 2-3 metros y luego viene el intestino grueso. Pero esos órganos que hacen ese giro para poder conformarse de esa manera y guardarse dentro del abdomen, desde el estómago hasta el ano, ellos van a tener esa función pero de hacer como ese paso desde la boca hasta que logramos expulsar lo que no nos sirve. Pero en el trayecto también tenemos órganos accesorios como el hígado. El hígado y es muy simpático. La gente a veces cuando vomita dice, uy, ese vómito está bilioso. Realmente no, porque el hígado, que suministra gran parte de las enzimas con las cuales procesamos nuestros alimentos, está posterior al estómago. Entonces lo que vomitamos realmente es contenido gástrico, que es ácido, y por eso nos arde el esófago, y por eso cuando tenemos agriera significa que se nos está volviendo parte del contenido gástrico hacia el esófago y quemando el esófago, que es donde no debe estar. Aquí hay un concepto importante, y es que las cosas cuando están dentro de su sitio funcionan muy bien, es decir, el ácido dentro del estómago lo podemos manejar, pero obviamente que fuera del estómago no. Entonces, por eso el ácido permanece allí para procesar los alimentos. Y obviamente también lo que comemos hace que ese ácido sea mayor o menor. Por eso a veces sentimos la gastritis, que es básicamente sitios donde el estómago ha perdido su recubrimiento y se quema, por decirlo de alguna manera. Y también tenemos el páncreas, que también tiene enzimas y que también está posterior al estómago y que junto con el hígado generan gran parte de los procesos endocrinos y exocrinos. Por eso hablamos de todo un eje neuroendocrino y obviamente también recuerden que estos órganos tienen otras funciones. Por ejemplo, el páncreas, además de producir las enzimas, también produce la insulina y el glucagón, que son los que mantienen el azúcar dentro de nuestro cuerpo en unos niveles adecuados que permiten que entre a la célula y permite la utilización del mismo.
nuestro intestino tiene una superficie absortiva, es decir, donde puede absorber de 200 metros cuadrados. Eso es una gran cantidad de superficie, pero eso es parte de la maravilla de la mecánica del intestino. Entonces, él se hace como, ustedes han visto las toallas tienen múltiples pelitos y eso aumenta la superficie de la toalla. Si la superficie fuera plana, la absorción sería menor. Lo mismo pasa con el intestino. Como tiene estos vellitos intestinales, por ahí podemos absorber. Eso aumenta la superficie absortiva. Muy bien. La digestión, adicionalmente a eso, tiene fases. Y esto suena como muy complicado, pero no se preocupen que es supremamente sencillo. Y es lo siguiente. Cuando nosotros vemos, recuerden que nuestros ojos son parte y extensión directa de nuestro cerebro. Entonces comienza una fase que se llama la fase cefálica, es decir, la fase de la cabeza, la fase del cerebro. Entonces cuando yo veo el alimento, yo empiezo a pensar en que voy a comer. Y entonces nuestro vago, nuestro sistema simpático y parasimpático comienza a darle instrucciones al estómago. Ya cuando estamos viendo el alimento. Entonces, el estómago va a generar una serie de reflejos vagales de estimulación de la gastrina y dice, viene comida, preparémonos para ello. Pero no solamente eso, sino que después al intestino le va a decir, ojo, tenemos que comenzar a absorber. Eso es básicamente el tema, no es una cosa tan complicada y no la quiero explicar con todos estos elementos tan complejos con los que nos los enseñan a nosotros en medicina, pero básicamente es, yo veo y yo preparo mi sistema nervioso para que el estómago y el intestino comiencen a trabajar. Por eso tenemos una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Es cómo nos preparamos para hacer todo el proceso de digestión. Y es bien interesante porque todo este proceso hace que tengamos unos ejes que deben funcionar de manera armónica. Y allí les quiero introducir un nuevo concepto que se llama el sistema nervioso entérico. Es decir, entérico es intestino. El intestino dice que, y ya lo hablamos como un segundo cerebro, o sea, miren la importancia de nuestra digestión y de nuestro intestino. Hablamos de un segundo cerebro, imagínense esto, el cerebro que lo consideramos la parte más importante de nuestro avance como seres humanos, tenemos un segundo cerebro en nuestro intestino y es una red neuronal muy compleja, pero que la vamos a explicar sencilla, y es el plejo mientérico que está en el músculo del intestino y el plejo submucoso. Estos obviamente tienen y son capas longitudinales de redes muy importantes y que nos permiten, uno, la motilidad. El plejo mientérico mío es músculo. Entonces, él es el que da la motilidad, pero esta tiene que ser armónica. Es decir, imagínense que vamos a pasar un alimento desde el esófago, por el estómago, por los intestinos y al final sacarlo. Eso significa que tenemos que tener, como en un sistema de Transmilenio o de metro, una muy buena coordinación para que no se pare, para que no nos duela cuando tenemos esa motilidad anormal. Cuando tenemos cólicos, lo que está pasando es que la motilidad es anormal y esa motilidad anormal duele o se llena de gases o no avanza de la manera adecuada. Las personas que tienen, por ejemplo, que son lo que llaman de manera con tertulia las mamás estítico, que está constipado, no le funciona el intestino y entonces sale a hacer sus necesidades una vez cada 3 días, una vez a la semana. Obviamente eso es anormal. ¿Y eso qué lo garantiza? Nuestro plejo mientérico. Él evalúa qué tenemos dentro del intestino y permite su motilidad. Pero además de eso tenemos un plejo submucoso que es el que genera la secreción. Controla la motilidad, la secreción, la absorción y el flujo sanguíneo constante sin que intervenga el sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso central es con aquel con el que pensamos, con el que hablamos, con el que nos movemos. Nuestro intestino solito dice, yo me encargo de la motilidad y de nuestra nutrición para todo el cuerpo. Eso es supremamente importante, tanto que ha sido llamado el segundo cerebro. Entonces ya no estamos hablando ese tubo allá que hace cualquier cosa de digestión. No, eso es un proceso súper importante porque es el que nos proporciona el con qué comenzar a trabajar. Pero no solamente eso, recuerden que la digestión, al proporcionar los nutrientes, proporciona o lo que somos. Recuerden que también habíamos visto en una de nuestras charlas que decía Hipócrates que somos lo que comemos.
efectivamente, y es una frase que se ha vuelto muy popular, somos lo que comemos. Si comemos porquería, pues imagínense, no tenemos unos muy buenos ladrillos, y por eso tampoco la medicina funciona muy bien. Si usted no ha tenido una muy buena nutrición, y ahí lo importante es que sea equilibrada, que tenga proteínas, que tenga líquido, que tenga una serie de elementos bien importantes para poder hacerlo. Recuerden que uno no se alimenta solo de vitaminas, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que dice, yo voy a consumir vitaminas. La vitamina es un coayudante, no es lo importante de la nutrición, no es lo único importante. Y aquí, este sistema nervioso evalúa, mueve, absorbe y pone lo que necesitamos para poder hacer una digestión adecuada. Pero también tenemos la ayuda de nuestras bacterias que están dentro del intestino. Entonces, la microbiota intestinal es un sistema dinámico, es decir, que de acuerdo con la composición de lo que comemos, donde estamos, lo que hacemos, él va a proporcionar y tiene un microorganismos que son propios de ellos y que van a permitir hacer la digestión. Entonces, no solamente la digestión, sino también nuestro sistema inmunitario. Imagínense lo que está transitando por el intestino y ellos no solamente son capaces de adquirir la nutrición, sino de defendernos contra otro tipo de bacterias que no son las adecuadas. Entonces, cuando tenemos la nutrición adecuada y tenemos la microbiota adecuada, tenemos las bacterias que nos van a permitir fermentar la fibra, hacer la síntesis de vitaminas, defendernos contra los patógenos y ser una barrera que nos permite modular ese sistema nervioso. Entonces la microbiota se vuelve interesante e importante, por eso es que hablamos de el prebiótico y el probiótico. Entonces nos dan bacterias para que tomamos. Entonces en el yogur dicen, este yogur, Cummins tiene probióticos, sí, pero recuerden que los prebióticos son importantes y es lo que comemos. Entonces la bacteria funciona bien, pero si lo que le damos es adecuado. Entonces yo tengo que tener unos buenos prebióticos antes de y microbiotas o probióticos que son los que nos permiten hacer esa digestión y estos procesos que son tan importantes. Pero el comer depende de nuestros ritmos circadianos, es decir, nosotros tenemos, recuerden, y ya lo habíamos hablado también en otras charlas, que tenemos una serie de partes en nuestro cerebro, en este caso el núcleo supraquiasmático, que sincroniza el metabolismo y la digestión. Es decir, si yo estoy de noche, la idea es no comer. ¿Por qué? Porque estoy descansando, estoy procesando. De hecho, dormir nos permite procesar lo que ha pasado en el día. Eso a nivel de pensamientos. Imagínense lo que está pasando a nivel intestinal. Estoy teniendo un reposo. No debería consumir alimentos porque estoy en ese momento en un proceso distinto. Eso sincroniza cuando metabolizo y cuando hago la digestión. El ritmo circadiano, que es ese ciclo de 24 horas, permite optimizar la digestión para que se absorban nutrientes durante el día y descanso y reparación por la noche. Recuerden, descanso y reparación por la noche. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y si yo trabajo por la noche, qué hago? Bueno, de alguna manera estamos modificando ese ritmo circadiano y es lo que debemos empezar a mirar. Entonces nosotros tenemos un reloj periférico intestinal. Recuerden que dije que eso era el segundo cerebro. Entonces allí hay unos genes que son reloj, genes clock, que son los enterocitos, que son la parte del intestino. Y ellos van a generar una secreción ácida con el ritmo circadiano y van a hacer motilidad intestinal durante el día. Es decir, que en la noche, como estamos de descanso, el intestino descansa y para. Pero eso sí tenemos un reloj adecuado. El reloj obviamente depende de nuestra estimulación de la luz del sol y nuestra desestimulación con la noche. Eso es parte de lo que vamos a mirar ahorita. Y el punto es, si eso no funciona, ¿qué pasa? Entonces primero vamos a mirar qué es cuando tenemos un horario irregular de comidas, que es algo que nos pasa y que hoy en día hablamos de las comidas rápidas. Las comidas rápidas es una forma de pensar, ¿no? Entonces tenemos que comer rápido para poder trabajar. Tenemos que comer esto que es lo adecuado, entre comillas, ¿no? Entonces nos ofrecen perros, sándwiches, papitas, y eso funcionará o no funcionará. Entonces, bueno. Recuerden primero que vamos a analizar el horario, porque de eso se trata esta charla. Entonces, el horario es cuando hay una variación de más de 2 horas del horario habitual de las comidas, cuando hacemos ingesta nocturna frecuente o cuando nos saltamos comidas y decimos vamos a no desayunar. ¿Por qué? Porque tenemos afán. El desayuno es lo más importante. Antes de iniciar esta charla, yo tomé un desayuno no muy abundante, pues porque no tenía tiempo. Fíjense cómo empezamos, es que no tengo tiempo, no consumo adecuado, pero desayuné y eso ya me da la energía que necesito. Entonces, comer de noche. Y eso es algo que me pasa anoche precisamente. Nos fuimos con mi esposa a Masa y yo cometí el error que nunca cometo de consumir
leche en la noche a través de café y todo eso. Entonces me tocó controlarlo a punta de antiácidos. Ya de hecho estoy descoordinando porque estábamos comiendo a una hora que no era y además de eso comía azúcares y leches. Eso es muy pesado para la hora. Entonces estos horarios irregulares alteran el metabolismo, pero no solamente el metabolismo, sino nuestra microbiota intestinal, es decir, las bacterias que nos van a ayudar a procesar el alimento, a hacer la digestión. Eso genera reflujo, que fue lo que yo les dije que sentía ayer. Entonces me quemaba el esófago porque tenía mucha cantidad de ácido. Entonces, la acidez viene del ácido del estómago, recuerden, y se devuelve él. Y obviamente el sistema digestivo reduce su actividad en la noche, entonces no va a poder procesar esa comida que estamos consumiendo en la noche. Y obviamente va a tener una capacidad absortiva que está generándose en el anochecer y luego va a parar y no tenemos esa capacidad absortiva en la noche porque él está descansando nuestro intestino. Entonces estamos diciéndole, venga, procese esto, pero yo ya estoy descansando, ¿qué debo hacer? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son esos sectores entonces donde hay mayor riesgo? Si entendemos que es un horario irregular, obviamente son los sectores donde hay trabajo nocturno, los celadores, los turnos rotativos, o sea, que son mañana, tarde y noche, el personal de salud. Mi hija, por ejemplo, y yo que tenemos que trabajar a veces en turnos nocturnos, obviamente, tenemos como personal sanitario ese problema. Enfermeras, la gente del aseo en las clínicas y hospitales que no paran. Bueno, tenemos mucha gente que trabaja allí, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, respiratorios, físicos, enfermería auxiliar, enfermería jefes. El transporte y la aviación, que también tienen momentos de trabajo nocturnos, y la industria porque está 24/7. Eso obviamente genera sectores donde tenemos mayor riesgo y posibilidades de alterar nuestros ciclos circadianos de alimentación. Y viene el impacto en la salud. Entonces, ¿qué pasa cuando alteramos esos horarios? Más de 2 horas en el horario habitual que tenemos. Somos seres de costumbre, recuerden esto. Entonces, lo primero que se genera es una desalineación circadiana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los disincronismos? Bueno, esta es otra forma de llamarlo, desalineación circadiana. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, que está en la parte B, tiene un eje hipotálamo adeno intestinal. Entonces, ese eje que va desde el cerebro hasta el intestino, recuerden que controla la microbiota, que ya vimos su importancia, el intestino y su cerebro intestinal, que son esos dos plejos que regulan la digestión y la motilidad. Entonces, allí desde el cerebro generamos una serie de hormonas, el cortisol, los metabolitos como el butirato, los mediadores inmunitarios como las citoquinas. Y es importante el tema de esos mediadores inmunitarios. ¿Qué es inmunidad? ¿Con qué nos defendemos? Entonces, obviamente que allí se puede producir una alteración de la forma en que nos defendemos. Pero ahora voy a mencionarlo así y luego les cuento esto. Está el cortisol y está la melatonina, que yo sé que ustedes saben que es para el sueño y por eso hoy en día les venden gomitas de melatonina y tabletas de melatonina cuando la gente tiene problemas de sueño. Y esto genera, si yo tengo una normalidad allí por el disincronismo, si no lo tengo alineado, una disrupción metabólica. Eso significa que nuestro intestino va a funcionar de manera inadecuada y no va a poder metabolizar esos alimentos que hemos consumido. Perdón, disculpa. Y en eso se va a generar una disbiosis. Entonces recuerden, dije biota, microbiota. Biota es de organismos biológicos. La disbiosis es que esa microbiota que es normal con una serie de bacterias va a cambiar y va a poner bacterias que no son las adecuadas. Eso es una disbiosis. Pero no solamente eso. Las enfermedades neurológicas, las enfermedades mentales también pueden alterarlo. ¿Cómo manejamos nuestra microbiota? Pues con el consumo de probióticos y de prebióticos, que es muy importante porque ustedes han oído, y lo repito, que les ofrecen probióticos y prebióticos, usualmente solamente prebióticos, pero si no viene el probiótico, pues que es lo que nosotros consumimos, pues no va a hacerlo de manera adecuada. La fibra, los azúcares más fibra, por ejemplo, es diferente tomarse un jugo naranja a consumir una naranja. Entonces, mejor consumar la naranja porque contiene la fibra. Entonces, viene todo completo. Entonces, cuando hablamos de el probiótico y el prebiótico, estamos hablando básicamente de cómo transformamos esos nutrientes que consumimos y cómo hay una transferencia fecal. Entonces recuerden, tenemos que tener ese intestino sano y eso lo hacemos con nuestras bacterias, que son nuestras amigas, por eso intentamos ponerlas allí.
Bueno, ¿qué otra cosa se produce? Hay alteraciones en la motilidad, es decir, en el vaciamiento gástrico. Si el estómago se demora mucho, pues va a generar más acidez, y eso es por lo que decimos, dígame, como que no me progresa el intestino, no me progresa desde el estómago hacia el intestino la comida, y empezamos a sentir que se nos devuelve. Eso es un problema de vaciamiento gástrico. Entonces, cuando hay desalineación circadiana, tampoco funciona muy bien ese vaciamiento. Por otro lado, está el tránsito colónico irregular. Está ahí, ustedes observan el colon, como que tiene unas partes más espichadas que otras. Pues bueno, cuando sentimos esa no motilidad, es decir, que no es sincrónica, el colon comienza a hacerlo de manera irregular. Cuando no tiene suficiente líquido, cuando es muy duro, vamos a sentir el dolor. Esos son los cólicos que tenemos. Y obviamente tenemos síntomas funcionales. Entonces ahí es cuando decimos, uy, tengo como borborismos, como que siento que hay aire dentro de mi intestino y que como que suena. Eso me está diciendo que estoy teniendo síntomas funcionales de ese tránsito. Por otro lado, recuerden que hoy en día hablamos de las situaciones inflamatorias. Entonces resulta que cuando estamos hablando de las citoquinas, no le pongan tanto cuidado ahí, estamos hablando de inflamación. La obesidad es un estado de inflamación crónica. Claro, no me van a decir, no, entonces yo me desinflamo con un antiinflamatorio. No, porque lo que estamos hablando es de cronicidad. Y eso está asociado a que no tenemos las bacterias adecuadas, disbiosis, y obviamente que el intestino está más permeable. Pero esa permeabilidad no es buena, es mala. Y eso es porque el intestino está inflamado. Entonces, esos procesos de consumir alimentos que no son adecuados, alimentos ultraprocesados, generan aumento de esa inflamación crónica. Recuerden que el proceso del cáncer, el proceso de la obesidad, el proceso metabólico anormal está unido a una inflamación. Esa inflamación crónica, esa microinflamación que no lo sentimos como cuando nos golpeamos o tenemos una herida o tenemos una infección, que es la inflamación evidente. Pues imagínense eso, pero distribuido en todo el intestino. Es un complique. El horario de comida entonces regula nuestro reloj metabólico y biológico. Entonces va a haber mejor sensibilidad a la insulina. Cuando no tenemos este reloj metabólico ordenado, tenemos una resistencia a la insulina. Mejoramos la oxidación lipídica cuando lo tenemos ordenado. Se nos desordena cuando no comemos de manera adecuada. Hay un gasto energético elevado y aquí hay una acumulación de grasa y lipogénesis, es decir, se genera grasa y aumenta el peso corporal. Cuando tenemos un muy buen cronómetro, un muy buen reloj central e intestinal, nuestro intestino nos permite disminuir el peso. Muy bien, ¿qué más pasa? Aumentan las citoquinas inflamatorias, aquí está todo ese proceso, pero básicamente es nuestro reloj nos permite mantener una inflamación que no se dé, es decir, que no haya inflamación. Cuando consumimos de manera inadecuada alimentos y nuestro reloj está mal porque no comemos a horas, se aumenta la inflamación. Pero por otro lado, también hay una disbiosis intestinal, nuestra flora intestinal, que son nuestras bacterias, por eso además de eso lo llamamos de una manera muy amorosa, flora, nuestra microbiota, que es una flora, recuerden, no da flores para celebrar cosas, bueno, también en la muerte, pero digamos, estamos hablando de la parte buena, esos microorganismos son beneficiosos y no patógenos, por eso tratamos de ponerlos allí bien. Cuando ellos no están bien, ¿qué van a sentir? Van a sentir hinchazón en el estómago, gases, dolor, fatiga, ¿no es cierto? No vamos a tener buena absorción. Debilitamos nuestro sistema inmune. Y por otro lado, hacemos un sistema, un intestino permeable, donde van a entrar lo que no debemos tener. Nuestra barrera intestinal nos permite protegernos de las toxinas, entonces penetran toxinas, bacterias que atravesan el torrente sanguíneo, que producen inflamación. Entonces ahí es donde sentimos de nuevo la hinchazón, el dolor y la fatiga. Esto es lo que es el proceso metabólico que se da allí. Y entonces recibimos como el golpazo en el estómago, dispepsia, es decir, tenemos gastritis, tenemos esofagitis, tenemos estreñimiento crónico, como es el caso del intestino irritable. O peor, a nivel metabólico, tenemos mayor riesgo de obesidad, resistencia a la insulina, que es lo que mete el azúcar dentro de nuestras células y por eso se sube el azúcar en sangre, y un síndrome metabólico que tiene múltiples problemas para las personas. Pero ¿y eso qué significa a nivel intestinal? Ah, no, le duele el estómago a mi trabajador. Y eso a nivel de ocupacional, ¿qué significa? Pues si yo tengo un trabajador que tiene trastornos digestivos, va a tener falta de sueño y por ende somnolencia en el día, es decir, se duerme en el día, tiene fatiga crónica
y eso obviamente repercute en la capacidad y la concentración y el desempeño cognitivo de las personas. Va a tener síntomas gastrointestinales crónicos y obviamente se va a incapacitar, reduce la motivación en el trabajo y obviamente va a consultar más porque va a estar más enfermo, con un gran problema y es que va a ser ignorado por esos manejos. Y como digamos que la gente dice, es que solamente me dan acetaminofén. Bueno, hay que mirar qué está pasando con qué nos están dando, porque obviamente también tenemos una serie de síntomas que son complicados y muchos dependen más de horarios, de sueño y de comer bien. El ausentismo entonces se va a aumentar. Se incapacitan, generan mayor rotación de personal o rotación no planificada porque no van a poder adaptarse a esas nuevas rotaciones. Obviamente hay disminución de la productividad, hay menor atención, hay errores frecuentes, hay productividad reducida, pero también hay procesos administrativos más altos y de control más altos. Es decir, necesitan mayor supervisión. Y hay también problemas de clima organizacional. Imagínense a alguien que está con su estómago que le está doliendo con gastritis, pues es una persona irritable, ¿sí? Ahí sí, como dicen por ahí, mal comidos del estómago y con conflictos interpersonales y menor compromiso con la organización. Esos trastornos gastrointestinales, además de eso, pueden asociarse, y fíjense la relación, con estrés laboral, con ansiedad y con problemas familiares. Entonces, finalmente, esto termina siendo una bomba intestinal de tiempo. ¿Qué estrategias podemos implementar en las empresas? Entonces, ¿qué reuní yo de todo lo que hay de estrategias a nivel mundial? Ustedes pueden elegir las que más les gustan y como siempre van a tener las referencias bibliográficas y los links para poder entrar a profundizar lo que les guste de allí. Entonces tenemos primero higiene circadiana del sueño, crononutrición, qué concepto más interesante, manejo de estrés laboral que nos va a ayudar porque recuerden que el estrés laboral aumenta el proceso de molestia en el estómago. Diseño saludable de turnos, política de alimentación saludable y obviamente programas de vigilancia epidemiológica. Pero miremos qué es eso de higiene circadiana del sueño. En la medida en que yo pueda dormir, es decir, que pueda decir no voy a consumir alimentos, sino que voy a descansar. Ahora la pregunta es, bueno, pero si yo estoy en un turno nocturno, ¿qué hago? Pues dormir durante el día. Para eso debo reducir esa desalineación del reloj biológico. Y eso obviamente es como le decimos al cerebro, descansemos así sea de día. Entonces vamos a mantener unos horarios de sueño regulares. Eso significa que inclusive en los días libres uno no debería dormir hasta tarde. Eso va a ser muy difícil, pero bueno. El oscurecimiento completo del dormitorio. Yo tengo un blackout y unas cortinas que tienen blackout. Entonces en mi cuarto cuando es de noche, no importa que afuera haya sol. Eso es lo que debería uno. Bueno, pues es que no tengo para el blackout. Bueno, hay formas de oscurecer la luz en nuestros cuartos. El uso estratégico de luz brillante al iniciar el turno. Evitar las pantallas 60 minutos antes de dormir. Hacer una siesta estratégica. Eso sí, yo lo he tenido siempre clarísimo. Uno antes de comenzar el trabajo se pega una siestica de 20 a 30 minutos. No más que eso, porque eso significa que iniciamos ciclos de sueño más allá de 30 minutos. Entonces, por eso hablamos de 20 minutos para que haya ese sueño reparador de la siesta. Y la siesta disminuye inclusive el riesgo cardiovascular. La higiene de sueño significa que obviamente vamos a poder absorber mejor las proteínas y los carbohidratos que deben ser complejos, no simples. ¿Qué es un carbohidrato simple? Una dona, la gaseosa, o sea, esas bebidas dulces, las papitas fritas, las galletas, mientras que un carbohidrato completo es todo lo que tiene que ver con el pan, con las verduras, con las frutas. Recuerden que eso nos permite hacer una mejor nutrición. Entonces, en la crononutrición, que es un concepto nuevo, es qué es lo que estamos haciendo. Lograr que se coma en los momentos en que podemos digerir, hacer la digestión y no en aquellos momentos en que no lo estamos haciendo. Entonces, pero si nosotros tenemos turnos, ¿qué debemos hacer? Entonces, un punto importante es evitar comidas copiosas, es decir, abundantes, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Entonces, si yo estoy trabajando en esos horarios, pues no consumo ese tipo de alimentos en alta cantidad. Entonces, terminamos de rumbear y nos vamos a comer algo.
estoy haciéndole un atentado a nuestro intestino. Pero eso también aplíquenlo en el trabajo. Entonces, en esos turnos nocturnos, la idea es, ¿qué voy a hacer? No comidas copiosas. Entonces, primero, el volumen. Reducimos el volumen. Segundo, priorizamos las proteínas magras y disminuimos los carbohidratos completos. Entonces, recuerden, proteínas a su mano izquierda, huevitos, pollo, carne, salmón, obviamente también proteínas que vienen para complementarse, como es el caso del arroz y el frijol, pero pues obviamente si usted no consume frijol de manera frecuente, pues le va a caer pesado, entonces tiene que tenerlo en cuenta. Alberjas, otros granos, recordando que granos como el frijol son productores de gases. Eso es importante. Y nuestros carbohidratos complejos, ¿no? Que ya los estábamos mirando y que vamos a profundizar un poquito. Fraccionar en 4 o 5 comidas pequeñas. No coman abundantemente en una sola sesión. Coman comidas pequeñas. Fraccionar. Evitar el café en las últimas 4 horas del turno. Claro, a veces uno consume café porque dice, y me voy a quedar dormido. A mí me pasa lo contrario. Inclusive con café me quedo dormido cuando me toca quedarme dormido. Es importante. Reducir los ultraprocesados y los alimentos irritantes. Entonces vamos a ver qué es un ultraprocesado. Creo que lo dejé por acá, sí. Entonces, ¿qué es un ultraprocesado? Entonces, un ultraprocesado son aquellos alimentos que no son digamos, los elementos de la base. Entonces, por ejemplo, unos panes o pasteles horneados industrialmente, unas albóndigas o unos nuggets de pollo pescado hechos en cualquiera de estos sitios, las barras de chocolate, los dulces, los alimentos congelados y listos para comer, los refrescos y las bebidas, aquellos que están hechos de azúcar, aceites y grasas y que ustedes están viendo allí. Entonces existe una pirámide como de alimentos, un grupo 1 que son los alimentos mínimamente procesados, entonces están las frutas, los tubérculos, la leche, tienen muy poco procesamiento. Vienen un grupo 2 que son los que tienen ingredientes culinarios procesados. Entonces tienen obviamente aceites, vegetales, azúcar, sal. Esos son los ingredientes culinarios procesados. Luego vienen los alimentos procesados, que son aquellos donde yo mezclo elementos básicos o alimentos mínimamente procesados. Entonces las frutas en almíbar, los encurtidos, el pescado ahumado, los quesos, los panes. Esos son alimentos procesados. Y los ultraprocesados, que son los que no nos sirven, los que son malitos, los que debemos imitar, no limitar para consumir, son aquellos que tienen múltiples procesos y tienen aditivos y muchos, aunque contienen nutrientes, obviamente por esas cosas como la sal, el sodio, que les ayudan a mantenerse mucho tiempo, se vuelven ultraprocesados. Entonces, toda la botellería industrial, todas las bebidas azucaradas, los edulcurados adicionalmente, aquellos que tienen productos de origen animal, pero que están procesados, como por ejemplo salchichas y hamburguesas, platos que necesitan mucha producción y muchos edulcurantes. Entonces se ven muy bonitos por el color, son ultraprocesados. Entonces recuerden que esos son un atentado. No digo yo que no hay que comerlos, porque pues también un poco uno diría, entonces no lo consuma. Sí, pero el gran problema es que sí los consumimos y a veces los necesitamos porque no tenemos de otra. Entonces sí, cómanse una hamburguesa, cómanse un perro caliente una vez cada 3 semanas, una vez cada 2 semanas, pero no lo vuelvan la comida de todos los días. Muy bien, pero adicionalmente a eso, para mantener mejor nuestra sincronización, entonces, reducir ultraprocesados e irritantes. Esto muestra, y la evidencia muestra, que la comida nocturna aumenta la glucosa, aumenta la secreción gástrica y la microbiota. Por eso es que estamos hablando de consuma buenos alimentos y no consuma pesado entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana y haga comidas pequeñas y no consuma estas proteínas complejas o carbohidratos complejos durante la noche. Pero también reduzca el estrés laboral. Recuerden que les dije que el estrés colabora primero, en alterar nuestro ritmo circadiano y por ende nuestra nutrición. Entonces viene coordinado. Entonces los procesos que estamos manejando en las empresas de manejo de estrés laboral van a ayudar a la digestión. Miren qué importante. Entonces, si yo quiero hacer eso, yo hago técnicas de respiración diafragmática. Entonces, eso es lo que llamamos respiración con el abdomen. Lo hacemos mucho en yoga. 5 a 10 minutos por turno. Se sienta y hace ejercicios de respiración. Eso los hay en internet por cantidades. El mindfulness,
Recuerden, mindfulness es concentración en una actividad en específico. La actividad física, 150 minutos a la semana, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Preferiblemente no lo hagan los 150 minutos el domingo porque obviamente pueden tener lesiones derivadas de esos 150 minutos. Terapia cognitivo-conductual, si hay síntomas persistentes de estrés laboral y muchas otras técnicas. Recuerden que el estrés está ligado al cortisol y el cortisol altera el intestino y favorece la dispepsia. También, digamos que el diseño saludable de turnos. Entonces, ¿qué es o de qué hablamos cuando hablamos de diseño saludable de turnos? Entonces, generen una rotación progresiva de mañana a tarde, de tarde a noche y luego regresamos a la mañana. Esa es la forma correcta de hacerlo, no saltar de mañana a noche o de noche a tarde. Eso no nos funciona. La idea es hacerlo en esa progresividad. No más de 3 o 4 noches consecutivas. A veces dicen, no, entonces vamos a mantenerlo durante una semana para mejorarlo. No, mejor háganlo de 3 a 4 noches. Evitar los cambios abruptos, es decir, de manera digamos que muy disruptiva de nuestros horarios. Garantizar por lo menos 11 horas de descanso, no solamente durmiendo, sino también descansando, haciendo otras actividades. Eso entre cada turno. Limitar las jornadas que no sean mayores a 10 o 12 horas. Obviamente esto nos lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y hay otras intervenciones allí. Muy bien. Por otro lado, tenemos la política empresarial de alimentación saludable. Entonces, ¿por qué? Porque si yo pongo en mi empresa una máquina que distribuye papitas, platanitos, chitos, papas, goodies, pues obviamente, y para quienes no entendieron qué es goodies, es algo que es muy común y que siempre que viajo fuera del país me piden la gente o los amigos o la familia que le dicen, no, no, por favor, lléveme chitos, papas y goodies. Los goodies son esos redondelitos de colores que consumíamos nosotros en el colegio y que eran muy ricos, pero también es alimento ultraprocesado. Entonces, bueno, lo llevamos porque es como un antojo, pero realmente no es comida saludable. Entonces, las medidas estructurales de la política. Entonces, lo primero es, vamos a dar disponibilidad de comidas saludables en turnos nocturnos, teniendo en cuenta esto que hemos hablado, para que la gente pueda calentar la comida que trae de su casa, microondas y espacios adecuados para consumir los alimentos. Entonces, no que los consuman dentro del trabajo, en su sitio de trabajo, no, en un sitio adecuado para ello. Incentivos de alimentación balanceada. ¿Cómo podemos ayudarles? Pues pongámosle una ayuda económica, pongamos las máquinas de distribución de alimentación balanceada, eso existe. Y obviamente los nutricionistas, si vamos a dar la alimentación dentro del sitio, como es el caso de los hospitales y clínicas, pues que haya esa alimentación balanceada. La restricción de oferta exclusiva de ultraprocesados nocturnos, es decir, de pronto en la noche, listo, les tengo esos ultraprocesados, pero en la noche no se los voy a dar. Y es muy importante, en clínicas y hospitales, ofrezcanos algo distinto. Yo siempre que busco, por ejemplo, cuando he llevado a mi esposa o cuando me ha tocado ir a mí que quiero comer algo en la noche, estoy en la clínica como paciente, no como médico, digo, oígame, no hay nada que comer, hay hospitales donde no encontramos absolutamente nada. Y la otra noche estuve en una clínica oftalmológica muy rififi y muy buena, pero no había nada de comer. Lo único que había era una máquina de chitos, papas y todos estos temas, y además de eso de cafecito, que no deberíamos tomarlo en la noche. Eso me genera menor dispepsia, menos somnolencia y obviamente mayor rendimiento cognitivo. Y recuerden estas dos diapositivas de que es un alimento ultraprocesado para que los podamos tener en mente siempre. Pero por otro lado, también los programas de vigilancia epidemiológica. Tamicen los trabajadores que tienen turnos irregulares, los identificamos, cuáles son los síntomas digestivos, cómo los evaluamos de manera periódica, que el médico sepa qué preguntar, que nuestros colegas sepan qué preguntar, intervención temprana antes de generarse todos estos problemas y generar un índice de ausentismo gastrointestinal. A veces lo pasamos dentro de, no, tuvo problemas gastrointestinales, ese no es nuestro problema y sí puede serlo. Muy bien, recuerden que entonces la estrategia debe, uno, a nivel individual, disminuir la dispepsia y aumentar el rendimiento. Dos, a nivel organizacional, debemos disminuir el ausentismo y aumentar, obviamente, dentro de nuestros trabajadores ese bienestar intestinal. Y a nivel sistémico, disminuir el estrés y disminuir los costos directos e indirectos que se producen en la empresa. Estrategia, recuerden, estrategia. Muy bien.
Entonces, al final, recuerden, la digestión depende del ritmo circadiano, depende de horarios regulares, porque estos alteran, si no se conservan, la fisiología intestinal. Hay un impacto clínico y ocupacional significativo. Y hay, obviamente, una prevención basada en la sincronización alimentaria y es otros elementos que no colaboran con la digestión. Pero si quieren profundizar, aquí les dejo una bibliografía amplia para poder entrar a mirar algunos de los elementos de los que hemos hablado ahorita y que están en cada una de las estrategias y en cada uno de los elementos que alteran nuestra digestión y que debe ser muy importante. Y recuerden la resignificación de nuestra digestión y de nuestro intestino como ese segundo cerebro que nos protege y que nos ayuda con dándonos energía y dándonos nutrientes que son la base sobre la cual funcionamos. Pero si te parece, Dianita, hagamos la segunda evaluación del día para ver cómo nos fue. Y muchas gracias por su atención. Claro que sí, doctor Cristian. Vamos de una vez con el segundo sondeo para ver qué tal nos fue con las preguntas del inicio. Después de esto vamos con las preguntas que surgieron por el chat, que fueron bastanticas. Bueno, entonces, la primera pregunta del sondeo dice, ¿qué es la digestión? A, comer y sacar nutrientes. B, proceso coordinado mecánico, químico y neuroendocrino. C, filtrar la sangre. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Los invitamos a dar sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Listo, tenemos las respuestas por acá. A, comer y sacar nutrientes, sacó un 5%. B, proceso coordinado mecánico, químico y neuroendocrino, 80%. Filtrar la sangre, 1%. D, ninguna de las anteriores, 0%. O E, todas las anteriores, 14%. Dianita, efectivamente acertaron. El 80% dijo que era un proceso mecánico y neuroendocrino. Muy bien. Perfecto. Qué bien. Muchas gracias por ponernos atención. Gracias. Sigue, Dianita. Sigamos con la segunda pregunta que dice: las consecuencias de comer en horarios irregulares son alteraciones en A, alteraciones osteomuscular, B, alteraciones del timo, C, metabolismo, microbiota intestinal o reflujo gastrointestinal. D, ninguna de las anteriores y E, todas las anteriores. Los invitamos a dar sus respuestas en pantalla. Tenemos aquí ya las respuestas. A, alteraciones osteomuscular, 0%. B, alteraciones del timo, 0%. C, metabolismo, microbiota intestinal, reflujo gastrointestinal, 89%. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores, 10%. Efectivamente pasamos, y mira, en la anterior hemos pasado de una respuesta correcta del 56 al 80% y ahorita del 83 al 89, que era bien difícil, pero efectivamente era la respuesta C, la alteración de la microbiota y del metabolismo. Súper bien, vamos entonces con la última pregunta, que decía: las intervenciones en las empresas para mejorar los trastornos intestinales son A, higiene circadiana del sueño, B, diseño saludable de turnos, C, crononutrición, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperamos de nuevo unos segundos para ver las respuestas. Las respuestas están de la siguiente manera: A, higiene circadiana del sueño, 6%, B, diseño saludable de turnos, 31%, crononutrición, 13%, ninguna de las anteriores, 2%, o todas las anteriores, 44%. Efectivamente, aquí es una cosa muy bonita porque obviamente son todas las anteriores, pero cada una le llamó la atención. Entonces, pasamos de un 30% a un 47%, pero miren que hablaron de crononutrición, específicamente en la regulación de ritmos circadianos. Me encanta mucho porque se dieron cuenta que digestión no solamente es comer. Entonces, esto es muy clave. Gracias, Dianita, y gracias a todos ustedes por su asistencia y por haber estado con nosotros. ¿Algo más o quedamos ahí bien, Diana? Doc, vamos a responder un par de preguntitas porque lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero surgieron muchas, entonces vamos adelante con un par. Qué chévere, cuéntamelo todo. Luego de cirugía de vesícula, ¿por qué aparecen manchas en la piel? ¿Esto se puede disminuir? Sí, recuerden varias cosas. Lo primero es,
Primero, esas manchas pueden obedecer a muchas cosas. No sé si estás hablando de un hombre o de una mujer. Pudieron haber coincidido, por ejemplo, con el tema del embarazo, porque en el embarazo se dan unas manchas en la cara. Entonces pudo haber coincidido una con otra. Pero usualmente lo que pasa con la vesícula es que no es que se dejen de producir enzimas. La vesícula es un receptáculo previo que está luego del hígado y que permite recibir las enzimas y luego descargarlas en el intestino. Entonces, inicialmente podríamos hablar de que hubo un proceso de alteración en la piel debido a una mala digestión en ese momento y la idea es ir al dermatólogo. Esas acumulaciones de pigmentación no necesariamente son digestivas, sí puede reflejar un tema de inflamación crónica. Hay que ir al dermatólogo, pero hay que consumir, obviamente, una muy buena microbiota y probiota. Recuerden que los prebióticos y los probióticos para mantener la microbiota adecuada, pero ve al dermatólogo. Muy seguramente esa acumulación de pigmentación la podemos disminuir hay algunos despigmentantes y obviamente protector solar, que lo hemos hablado para otros temas, pero que para esto es importante. En la medida en que le dé sol, pues se va a pigmentar mucho más. Habría que mirar, porque usualmente lo que sucede cuando no tenemos problemas, cuando tenemos problemas de vesícula y de hígado, es que la piel se ponga amarilla por un tema de acumulación de bilirrubinas. No es tan ligado a problemas de piel oscura o de manchas en la piel. Habría que mirarlo. Probablemente es un tema más de inflamación. Si tienes otros síntomas intestinales, habría que mirar cómo podemos mejorar esa digestión, si es que están ligados a la digestión. Ahí no estoy tan seguro. Dime, Dianita. La última pregunta por aquí. ¿Nos puede dar, bueno, afirmación o pregunta, ¿nos puede dar ejemplos de comidas para la noche? Entonces, uno, si yo voy a consumir una bebida, procuren que no sea ni café ni té. Recuerden, 4 horas antes suspenderlas. ¿Por qué? Porque no me van a permitir dormir. Ahora, si estoy trabajando, pues obviamente lo correcto sería consumir estas bebidas para poder tener una mejor actividad. Segundo, recuerden, alimentos no ultraprocesados, entonces frutas, verduras, hacer un snack, por ejemplo, el pan no es ultraprocesado, pero recuerden, el pan de panadería, no el pan de, por ejemplo, estas tajaditas de pan, eso sí es ultraprocesado, entonces traten de comprar un pan de menos procesamiento, inclusive hoy en día, mi esposa, es muy simpático, compró la máquina de hacer pan, pero nunca hacemos pan. Pero cuando hemos hecho pan, ese pan sería mucho mejor que el pan que viene para guardarse en bolsas durante mucho tiempo. Entonces, por eso el pan de panadería no sirve. Entonces, vamos a hacer un sándwich con proteína. Procuren que no sean, por ejemplo, slice de jamón y no son tan buenos. Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, un sándwich de carne que contenga tomate, que contenga lechuga, que contenga cebolla. Esos son alimentos no ultraprocesados. Entonces, perfectamente sería un snack muy bueno. Una naranja, ¿no es cierto? Arándanos, fruticas muy ricas, eso lo podemos llevar ahí. Frutas, verduras y una proteína. Eso sería específicamente lo que habría que consumir, que sería un muy buen snack. No papas, no chitos, no goodies y obviamente tampoco un chocolate. Bueno, entonces, claro, hoy en día hay unos chocolates muy buenos que son esos que dicen 80% chocolate, 90% chocolate. Sí son más amargos, pero son menos dañinos. Entonces, eso sería mi recomendación desde el punto de vista de los snacks saludables. Y allí les dejé unos links que pueden entrar a consultar, donde hay muchas recomendaciones de snacks saludables. Doctor Cristian, muchas gracias de verdad por tu tiempo y por compartirnos esta información tan importante. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión con tu comunidad. Un feliz día. Sí, nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Feliz tarde. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación con el que han abordado esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información
para mantener conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas actualizado para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recuerdo que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que los ayudarán a cuidar lo más importante, su bienestar y el de su equipo. Es muy fácil, solo deben escanear el código QR que ven en pantalla. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un maravilloso día. Chao. Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial. Y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarle estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores, con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Creería yo que es exitosa y sería muy productiva. Queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas. El futuro